Saludos a toda la familia de Dios. Hoy estamos estudiando Colosenses y vamos a entrar en el capítulo 4. Vamos a cerrar este estudio con broche de oro. Si está listo, ya comenzamos. Es una bendición estar juntos y doy la bienvenida a todos los que se conectan con nosotros desde cualquier lugar de nuestra amada América Latina. ¡Qué bendición! Estar reunidos aquí como hacemos cada jueves. Y estamos entrando hoy en la conclusión de la carta, la conclusión de la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Y le voy a pedir que usted abra conmigo ahí su Biblia en Colosenses capítulo 4. Vamos a leer el versículo 1 para comenzar. Dice: Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Para comenzar, y como he dicho ya muchas veces, este capítulo no está en un vacuum, no está separado del resto de la carta. Lo que son capítulos y versículos ya le he explicado anteriormente, inclusive le di la historia de eso, cómo vinieron a ser y cuál es el propósito para lo que sirven, para lo cual sirven. Y es para nosotros poder localizar textos y porciones bíblicas y saber todo lo que estamos hablando, ¿no? Pero en los originales no existían capítulos y versículos, quiere decir que esta carta es una carta corrida. Y en lo que nosotros estudiamos en el capítulo 3, aquí nosotros vemos una continuación. En el capítulo 3, el apóstol Pablo da exactamente en el versículo 22, Pablo se dirige a los esclavos y les da un consejo a los esclavos. Él le dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Les da el consejo a los esclavos en cuanto a su comportamiento. Y la palabra siervos aquí se puede traducir esclavos. Y ya le dije la semana anterior, dicho sea de paso, si es nuevo y es primera vez que está con nosotros, usted puede descargar la guía de estudio que está ahí debajo en la descripción, y ahí están todas las notas de este estudio. Ahí están las referencias, versículos bíblicos, mis comentarios, todo. Y mucho otro material que viene ahí también. Es gratis, la puede descargar. Pero yo le voy a pedir que si es nuevo, que usted la semana es decir, cuando nosotros terminemos aquí hoy, que usted vaya y tome la introducción, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 de Colosenses, y así tiene una idea redondeada de todo, ¿no? Ahora, yo sé que muchos de los que están conmigo hoy aquí en vivo ya han estado en este estudio desde el comienzo, y muchos son ya parte de la comunidad que se reúne con nosotros cada jueves, y usted tiene la guía de estudio de ahí con usted. Si se da cuenta, la semana pasada hablamos sobre la esclavitud, y hay personas que han usado algunos de estos textos para atacar al cristianismo, diciendo de que la Biblia apoya la esclavitud. Esto no es cierto, pero la esclavitud es un mal que estaba presente en ese siglo y desde siglos antes. Era parte de la cultura, era parte de la sociedad de ese tiempo, pero no era buena. Pero Dios no inventó la esclavitud, no fue idea de Dios, es producto del pecado. Igual, y hablé la semana pasada que la poligamia, y nosotros lo vemos ahí en la Biblia porque la Biblia no esconde nada. La Biblia te enseña históricamente las cosas como son. Y en la historia del mundo y de estas naciones, en estos siglos, la esclavitud estaba presente. ¿Me está siguiendo acá? No, Pablo no intenta abolir la esclavitud por medio de su carta. Él no es tan, como diríamos, naif, no es tan inocente en ese sentido, está muy percatado de una realidad, y es que Pablo no iba a exterminar la esclavitud en su tiempo, no le era posible. Sin embargo, y la semana pasada le hablé de esto, Pablo hace algunas cosas que nos ayudan a nosotros a poder
a abolir la esclavitud siglos más tarde. Quiere decir que Pablo asentó las bases para bíblicamente poder terminar con la esclavitud. Y esto es lo que sucedió. Pero Pablo sabía que en su tiempo no iba a suceder, y entonces lo que él trata de hacer es mejorar la vida de los esclavos en ese tiempo. Sí, entonces yo le di la semana pasada 4 cosas en cuanto a la esclavitud. Pero ahora, la semana pasada, él se dirige a los siervos. Le dice: siervos, obedecer en todo a vuestros amos. En otra palabra, pórtense bien para que les vaya mejor. Sí, no es la solución completa porque no los está liberando como esclavos, pero por lo menos está mejorando la vida de ellos, porque Pablo sabe, como dije anteriormente, que la esclavitud no se iba a terminar todavía. Ahora, era parte de la cultura, era parte de lo que es la sociedad que en ese tiempo estaba ahí presente, parte de la cultura griega, parte de la cultura romana. Los imperios tomaban personas cautivas y los convertían en esclavos. En las guerras se llevaban prisioneros y los convertían en esclavos. Y no estamos hablando de la esclavitud racial, del esclavo traído de África a América, que es la esclavitud que nosotros más conocemos. Estamos hablando aquí de personas del mismo color de piel, unos que estaban esclavizando a otros. Entonces esto era más algo nacional, porque si tomaban a una nación y la poseían, entonces se llevaban cautivos a los habitantes de esa nación y los convertían en esclavos. Yo le expliqué cuál es la idea de Dios en cuanto a la esclavitud la semana pasada, y una de las razones es porque, mira, Dios le dio la libertad a los israelitas que eran esclavos en Egipto. La intención de Dios siempre fue abolir la esclavitud. Dios nunca estuvo a favor de la esclavitud, como nunca estuvo a favor de la poligamia. Sin embargo, se ha practicado por siglos. Hoy en día existe esclavitud todavía. Hoy en día hay esclavitud sexual. Hay muchachas que se las roban de lugares por ahí, las trafican de un país a otro. Usted lo ha visto en las noticias. Sí, y hay esclavitud. Hay personas que trabajan esclavizadamente en minas, en diferentes lugares. Y todavía existe la esclavitud. No de la manera que existía en ese entonces. Y no es vista de la manera en que se veía en ese entonces, porque era aceptada por la sociedad. Hoy en día no es aceptada, pero sigue habiendo explotación. También hoy en día hay poligamia. No tenemos que ir muy lejos. Acá al norte de nosotros, por ejemplo en Utah, hay lugares donde hay hombres que tienen 10 mujeres, 5 mujeres. Todavía siguen haciendo esto dentro de una de las ramas de lo que es el mormonismo. Algunos mormones todavía practican la poligamia. Hubo una separación en la iglesia de ellos, y algunos grupos se separaron y están en contra de la poligamia. Pero todavía queda algunos grupos que están todavía a favor. Y la poligamia, si usted se va al Génesis y usted ve que Lamec fue el que empezó con eso, es causa de desobediencia. Aunque está tan metida dentro de la cultura que usted ve inclusive a gente como el rey David, Salomón, gente así, practicar la poligamia. Pero si usted lo estudia, usted se da cuenta de los problemas que ellos tenían por causa de la poligamia. En el Nuevo Pacto, amado, eso es claro. El apóstol dice: cada uno tenga su propia mujer, una sola, ¿sí? Que es el plan original. Dios creó a Adán y Eva. Le dio una sola mujer a Adán. Ese es el plan original de Dios. Ya he hablado de eso, vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir avanzando con el texto acá. Pablo, como dije anteriormente, en el capítulo 3 da consejo a los siervos. Aquí en el capítulo 4 comienza dando consejo a los amos. Ya le dijo a los siervos que se portaran bien, y les dijo: obedezcan, sean obedientes para que no se metan en problemas. Ahora le dice a los amos: hacer lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. ¿Por qué está él hablando esto a personas que están en Colosas? Porque habían cristianos, gente que eran seguidores de Cristo, que eran dueños de esclavos en ese siglo. Era algo que se había normalizado, amados. Y eso lo vemos cuando estudiamos la carta a Filemón. Y aquí hay mención, y se lo voy a tocar en unos minutos, en cuanto
a un paralelismo que existe entre Colosenses y Filemón. ¿Sí? O sea, aquí Pablo se dirige a los amos. Pablo sabe que no puede terminar con la práctica de la esclavitud en su época, pero trata de mejorar la vida, número uno, la vida de los creyentes que estaban bajo ese sistema. Y número dos, asienta bases morales que podrían siglos más tarde repercutir en la completa abolición de la esclavitud. Pablo exhorta a los amos a tratar bien a los siervos. Ya que tienes esclavos, bueno, trátalos bien. Y apela a Pablo a la conciencia. Y esto lo hace más adelante con Filemón. Y nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, así comienza el capítulo 4. En el versículo 2 dice el texto aquí, perseverad en la oración. No solamente ora de vez en cuando tengas deseo o cuando tú creas cuando usted quiera o se le antoje, sino es algo que tiene que convertirse en una práctica. Una disciplina. Yo he hablado de las disciplinas cristianas en este canal ya antes, ¿sí? Perseverar, tiene que haber perseverancia, continuidad. En la oración, velando dice, en ella con acción de gracias. ¿Sabe por qué? Mire, la oración debe ser constante y vigilante, ¿sí? Acompañada de gratitud. Y esto, gratitud es clave en lo que es la oración para nosotros. Acción de gracias, que es gratitud, es la principal acción en la oración en el nuevo pacto. Y esto es porque, número uno, ya hemos recibido todos. Usted se da cuenta, y esto lo dice Pablo, si usted se viene conmigo al texto, dice, por ejemplo, se lo voy a enseñar aquí en la guía de estudio. Hemos recibido todos. Y yo tengo algunos textos aquí. Por ejemplo, 1 Corintios 3, 21 al 23, dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, dice Pablo, todo es vuestro. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo ahí? Filipenses 4, 18, la primera parte del texto dice Pablo, pero lo he recibido todo. En otras palabras, ya recibí. En Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo en tiempo pasado con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quiere decir que tú no estás orando pidiendo bendición porque ya Dios te bendijo. ¿Me estás siguiendo acá? En otras palabras, Dios te bendijo y tu oración no debe ser pide y pide y pide y pide. Hay espacio para pedir. No hay nada malo con que tú vengas delante del Señor y tú pidas por alguna necesidad que tienes y Dios responde a la oración. Pero ese no es el centro de la oración en el nuevo pacto. El centro de la oración es agradecimiento. Agradecimiento. Entonces, ¿por qué? Número uno, porque ya hemos recibido todo, amados. Y número dos, lo que necesitamos ya Dios lo sabe. Y si usted se viene conmigo aquí a unos textos que puse aquí también, de hecho, puse Mateo capítulo 6, verso, lo voy a poner aquí en pantalla, capítulo 6, dice el versículo 8, no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Miren lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí. Dios sabe lo que tú necesitas antes que lo pidas. Entonces, concéntrate más en agradecer que en pedir. Y le voy a decir algo sobre esto. Le voy a hablar un poquito más sobre esto. Cuando tú tienes una mentalidad de petición, cuando tú todo el tiempo lo que haces es pedir y pedir y pedir y pedir, tú tiendes a ser bastante infeliz. La persona que siempre está pensando que necesita algo es una persona muy infeliz. Nunca está en el presente, nunca está agradecido por lo que tiene, siempre está pensando en lo que quiero tener. Cuando compre esta casa voy a estar feliz. Cuando compre este carro voy a estar feliz. Cuando tenga una novia bonita voy a estar feliz. Cuando tenga mejor comida voy a estar feliz. Cuando tenga mejor ropa voy a estar feliz. Si me puedo comprar un barquito, una lanchita, voy a estar más feliz. El día que me compre estos lentes, entonces sí voy a estar contento. Lo que sucede es que cada vez que tú
acumulas algo, cada vez que tú adquieres algo que tú piensas que te va a traer felicidad, no te la trae. ¿Me estás siguiendo acá? Sí, ese estado de estar siempre necesitando algo te hace infeliz. Lo contrario es gratitud. No es la mentalidad de necesito esto, es la mentalidad de tengo esto. Cuando tú cuentas todo lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios te ha dado, cómo te ha bendecido, y eres agradecido con esto, como el texto dice, anteriormente lo leímos, dice Pablo, ser agradecidos. Tú eres agradecido con eso, tú estás feliz. ¿Por qué estás feliz? Porque no tienes ese sentimiento de que te falta algo para tener algo o que te falta algo para estar feliz. No, tienes el sentimiento de que no necesito nada, estoy contento con lo que tengo ahora. Aquí entra la palabra contentamiento. Contento dice el texto, con lo que tenéis ahora. O sea, cuando tú oras al Padre y en lugar de estar pide y pide, tú llegas y le dices, Señor, te agradezco, porque mira todo lo bueno que has hecho por mí. Te agradezco por la salud, te agradezco por la familia, te agradezco por esto y te agradezco por lo otro, que tengo empleo, lo que sea. Y eres agradecido, entonces tú eres feliz. ¿Me estás siguiendo acá? Hay felicidad en lo que es gratitud. Y yo prefiero, y siempre le he dicho, yo prefiero usar la palabra contentamiento antes que felicidad. Porque felicidad a veces tiene esa tendencia secular, superficial. Contentamiento es espiritual. Va separado. Yo puedo estar pasando una prueba en mi vida y tener contentamiento. Yo puedo estar atravesando un problema, una enfermedad, una situación y tener el gozo del Señor en mi vida y estar tranquilo y estar contento. Eso no depende de las circunstancias externas, depende de nuestra paz interior, nuestra seguridad interior. ¿Sí? O sea, vamos a perseverar en oración, velando, como dice el texto, en ella con acción de gracias, que es decir, con agradecimiento. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puertas. Mire lo que hacía Pablo, pedía oración para que el Señor abriera puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hay algo muy tremendo aquí, en este versículo. Nosotros, y esto va también para los que están llamados al ministerio, y muchos de los que están con nosotros en la comunidad son llamados al ministerio. Muchos de ustedes están tomando los estudios que hacemos cada jueves y lo están repitiendo en su congregación, en grupos de estudio y todo eso. Y nosotros recibimos cartas y correspondencia de hermanos que todo el tiempo nos están diciendo que están usando el material para enseñar. Gloria a Dios por eso. Pero le voy a decir algo. Ustedes que son ministros, especialmente los que son evangelistas, que están orando para que Dios les abra puertas todo el tiempo para ir y predicar la palabra de Dios, ¿verdad? Están en ese estado de necesito que Dios me abra puertas, ¿verdad que sí o no? Yo digo que también, mire cómo Pablo lo coloca aquí, ¿sí? La prioridad en realidad no es él, la prioridad es la palabra. Sí, nos abra puertas para la palabra, no para mí, para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Que Dios abra puertas, su oración, Señor, ábreme las puertas. Es dependencia de Dios. Y lo contrario a esto es tratar de abrirte las puertas tú solo. Y esto yo lo aprendí, amado, en el seminario. A Dios gracias, tuve buenos maestros que nos enseñaron estas cosas, este proceder desde que estábamos muy jóvenes. Yo recuerdo que maestros nos decían a nosotros, tú no tienes que estar llamando gente por teléfono para que te invite a predicar. Si Dios te quiere en un lugar, Él va a abrir las puertas. Cuando nosotros hemos ido a hacer un festival a un país, nosotros esperamos que nos inviten. Nosotros no vamos y decimos, oye, vamos a hacer esto aquí. O no nos invitamos solos. Eso es hasta mala educación. No sé, algunos de ustedes si se invitan solos a fiestas. Yo conozco gente que se invitan solos. Cuando hay un cumpleaños, cuando hay algo, ellos vienen sin que los invites. En el evangelio no es así. Tú no te invitas solo. Hay personas que llaman, hay evangelistas que llaman a los pastores por teléfono
Pastor, mire, voy a estar en su ciudad, quisiera predicar en su iglesia. Esa gente no tiene vergüenza. No están esperando en Dios que Dios les abra las puertas, ellos se las están abriendo ellos solos. Y eso trae unas ramificaciones, eso trae algunos problemas. ¿Sí? Tú no eres recibido de la misma manera cuando tú estás forzando la entrada que cuando la gente te pide que vengas. ¿Me estás siguiendo? O sea, nosotros en el ministerio siempre dependimos de Dios, hemos dependido de Dios para que se abran puertas y poder predicar la palabra de Dios. Nunca nos abrimos puertas nosotros solos, nunca nos invitamos. Es más, yo no usaba ni tarjetas de identidad, ¿cómo se llama? Business card, tarjetas de negocio. No sé cómo le digan en su país. La tarjetita de que, mira, aquí está mi tarjeta de negocio. Esta me la dio alguien, mira, esta es de un médico. Bueno, yo sé que en el área profesional se usa, pero hay gente que te están empujando las tarjetitas, te la están empujando y te están diciendo, mira, aquí soy evangelista, soy esto, soy lo otro. Algunos se ponen títulos de cosas y se andan abriendo ellos mismos las puertas. Eso no es bueno, eso no es saludable. Si Dios te llamó a hacer algo, Él te va a abrir las puertas. Lo que tienes que hacer es confiar en Dios. Sí. Yo recuerdo a un muchacho amigo mío en la ciudad de Los Ángeles, que una vez él llamó a un pastor para que lo invitara a predicar. Este pastor tenía una iglesia en el norte de Los Ángeles, en el área de Hollywood. Y él llamó a este pastor y le dijo, pastor, yo soy fulano de tal, estoy llamando porque quisiera predicar en su iglesia, ¿no? Y el hombre le dijo, mira, ¿tú eres predicador? Y dijo, no, sí, yo soy predicador. Mira, hay muchos perdidos en la calle, le dijo. ¿Por qué no te paras en una esquina y te pones a predicar ahí en la esquina y ahí puedes ganar gente para Cristo? Oiga, qué tremendo, lo avergonzó. Pero este muchacho que estaba joven, que yo conozco, ya él murió, ya no está entre nosotros. Pero en ese entonces era joven y teníamos mucha amistad. Y este muchacho me dice a mí, ¿sabe qué? Dios me habló por medio de ese pastor. ¿Cómo? Sí, yo lo llamé por teléfono para que me invitara a predicar y me dijo que me pusiera a predicar en la calle. Fue un desprecio, dice, me despreció. Pero es bueno, dice, porque me enseñó de que tengo que depender de Dios. Número 1. Y número 2, la mies es mucha. Hay muchos perdidos en la calle, verdaderamente. Entonces voy a empezar a predicar en la calle. Cosa tan tremenda. No, después Dios le abrió puertas a él en diferentes naciones, hizo cruzadas, hizo cosas tremendas y luego pastoreó por años una congregación. Pero ya no volvió a hacer eso. Entonces yo le digo a los evangelistas hoy en día, amado, no se esté invitando usted solo, no ande llamando pastores por teléfono para que lo inviten a predicar. Si Dios ha puesto en ti ese don de la predicación, Dios te va a abrir las puertas. Tienes que estar confiado. Puedes orar. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Pablo no está orando para que alguien lo invite a predicar. Pablo está orando para que se abran puertas. ¿Puertas qué? Dentro de naciones. Mire, el apóstol Pablo penetró con el mensaje del evangelio al imperio romano de tal manera que adentro de la casa del César, gente que eran sirvientes, que servían al César, se habían convertido al evangelio. Sí, y Pablo manda saludos de los que están en la casa del César. Mire eso, qué cosa tan tremenda. Gente en el pretorio, oficiales romanos en posiciones de autoridad, se entregaron a Cristo por medio del ministerio. O sea, usted lo que tiene que hacer es orar para que el Señor le abra puertas. A los tesalonicenses Pablo dice, para que la palabra corra y sea glorificada como lo fue entre vosotros. ¿Sí? Nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bueno, aquí hay dos cosas. Una, voy a ir de atrás para adelante. La primera, que Pablo en este versículo está confirmando que él está preso en el momento que está escribiendo la carta. Ya le dije a usted, esta es una de las 4 epístolas de la prisión. Está preso en ese momento. Aquí hay una evidencia interna. Yo siempre le hablo a usted de las evidencias internas, ¿ya? Esto es una evidencia interna. Lo otro es, la predicación de Pablo, ¿en qué consiste? Consiste en el misterio. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? Ya yo le expliqué a usted qué es el misterio del cual Pablo habla todo el tiempo. Pero le voy a dar el texto aquí para que usted lo lea conmigo, especialmente los que son nuevos, y no vaya a quedar duda de esto, ¿sí? ¿En qué consiste ese misterio? Aquí está. Que por revelación me fue dado.
o me fue declarado. Y esto estamos hablando en Efesios capítulo 3, verso 3, del 3 al 6. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado. Diga conmigo, el misterio está revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu. Acuérdense que la fundación de la iglesia, el fundamento fue puesto por apóstoles y profetas. Ya ellos hicieron su trabajo ya. Hoy en día hay gente que se pone títulos de apóstoles, pero usted no es apóstol. Los apóstoles pusieron el fundamento y el fundamento se pone en una casa una sola vez. Y si tiene duda de esto, yo tengo aquí material, tengo un libro gratis que se lo puedo regalar y usted va a entender exactamente lo que estoy diciendo. A sus apóstoles y santos profetas. Es más, ¿sabes qué? Vamos a poner ahí en la descripción el libro de Apóstoles Modernos para que la gente lo pueda descargar. Que los gentiles, este es el misterio. ¿Cuál es el misterio? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Sabe lo que quiere decir esto, amados? Esto quiere decir que el Evangelio, el cual yo le he dicho ya antes, que Dios lo tenía en planes para los gentiles desde antes. ¿Me está siguiendo acá? Antes de la ley, sí, ya Dios tenía a los gentiles en su mente. Y el misterio es que de la misma manera que el Señor vino al pueblo de Israel, también vino a los gentiles. Y somos salvos de la misma manera. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Efesios 2:8. Que los gentiles pueden ser salvos. Que el Evangelio ha penetrado a los gentiles. Que Dios quería salvar a los gentiles. Ese es el misterio, hermano. Se trataba de los gentiles, sí. Y entonces, vamos a seguir leyendo, vámonos al texto, verso 4, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y aquí el apóstol Pablo está hablando de mayordomía. ¿Qué cosa es mayordomía? Cómo nosotros cuidamos lo que Dios pone en nuestras manos. Empezando por los dones que Dios nos dio. Cómo los cuidamos. ¿Sí? Cómo cuidamos nuestra salvación con temor y temblor. Y no quiere decir que se pierda, sino de que podemos darle mantenimiento, podemos crecer en esta salvación tan grande que Dios nos dio por gracia. ¿Está siguiendo acá? O sea, Pablo dice que andemos sabiamente para con los de afuera. Cuando usted va a predicar a los que están afuera, les va a hablar de Cristo. Usted tiene que hacerlo con sabiduría y tener cuidado con el tiempo, redimir bien el tiempo. Allá dice, porque los días son malos. Tenemos que ser mayordomos del tiempo. Tenemos que ser sabios en cuanto a cómo, en qué invertimos el tiempo. Y luego dice otro consejo aquí: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Tenemos que tener sabiduría. Sabiduría. Tenemos que tener una ética que ya hoy en día no se enseña en los seminarios. Allá se le llamaba ética ministerial. Tenemos que ser sabios en la manera en que nos conducimos. ¿Sí? Y entonces, a partir del versículo 7, Pablo comienza a entregarnos los saludos y reconocimientos. Ya es el cierre de la carta. Todavía faltan varios versículos, pero hay unas cosas muy interesantes que descubrimos aún en los saludos y en las despedidas. Algo que nos revela mucho, y eso lo vamos a ver. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico. ¿Quién es Tíquico? Tíquico fue el portador de esta carta del apóstol Pablo a los colosenses. Él era parte del equipo de
Pablo, ¿sí? Y por este texto, que otra vez esto es evidencia interna, nosotros sabemos sobre la tarea de Tíquico. Había acompañado a Pablo durante su encarcelamiento en Roma. Pablo, mire, cuando Pablo estaba preso en Roma, él lo que hacía era escribir, y los colaboradores, los que trabajaban con él en el equipo, se dedicaban a tomar las cartas que Pablo escribía y iban y se las entregaban a las iglesias. Velaban por la salud espiritual de la iglesia y luego venían y le daban un reporte a Pablo. Esto lo hemos estado viendo ya en el estudio de otras cartas, ¿sí? Él era parte del equipo íntimo de Pablo y es mencionado 5 veces en la Biblia, en Hechos 20:40, Efesios 6, 21-22, Colosenses aquí 4:7, Tito 3:12 y 2 Timoteo 4:12. El último pasaje donde se menciona a Tíquico es la segunda epístola a Timoteo, escrito en Roma poco antes de la ejecución de Pablo. Esta fue otra epístola que Pablo escribió preso, pero no es parte de las epístolas de la prisión. Las epístolas de la prisión son 4 epístolas que vienen de esta prisión donde Pablo estuvo en una casa alquilada en Roma por 2 años y podían los colaboradores de él entrar y salir. Cuando Pablo escribe 2 Timoteo, Pablo está en otra prisión. Hubo un intervalo, había estado en libertad y vuelve a estar prisionero. Esa última prisión, ahí no le dejaban llegar gente, ahí sí estaba solo, estaba sufriendo, estaba padeciendo, estaba a punto ya de ser sacrificado. Es una carta bastante triste, por lo menos el final de la epístola es bastante triste, ¿sí? Segunda de Pablo a Timoteo. Eso fue escrito antes de la ejecución. Hasta el final Tíquico se mantuvo activo. Como dice 2 Timoteo 4:12, a Tíquico lo mandé a Éfeso. Y como Timoteo estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, 1 de Timoteo capítulo 1:3, si usted se da cuenta, Timoteo era el pastor de la iglesia que estaba en Éfeso. Hay algo aquí muy interesante, porque la venida de Tíquico lo libraría para permitirle partir de inmediato y reunirse con Pablo en Roma, como deseaba el apóstol. Y eso lo podemos ver en la referencia de 2 Timoteo 4:9 y 2 Timoteo 4:21. Hay un número que yo incluyo ahí en la guía de estudio con referencia a todo esto. Usted puede ir y estudiarlo, ¿sí? Entonces, aquí Pablo tiene una estima muy alta, una opinión muy alta de Tíquico. Amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Mire cómo lo trata. Consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros. Aquí dice enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. La misión de Tíquico era no solamente llevar la carta y entregarla, sino también serle a ellos de bendición. Sí, traer los saludos de parte de Pablo, consejos de parte de Pablo, consolarlos y ministrar a los ministros ahí. Hay unas pinturas, le voy a enseñar aquí en pantalla, le voy a poner aquí en pantalla, sobre Tíquico, muy interesante, se la voy a compartir. Esto es de siglos después, por supuesto, ¿no? Y esta pintura que usted ve ahí en pantalla es Pablo terminando la carta a los Efesios y entregándosela a Tíquico. Ese que usted ve en pantalla aquí está. Sabemos que estos son pinturas, amados, que hicieron siglos después, no son las caras reales de ellos. Pero ahí está el apóstol Pablo en cadenas, se da cuenta, aquí está, en cadenas, escribiendo, y Tíquico, que era un hijo espiritual y más joven, recibiendo lo que Pablo está escribiendo para llevarlo hacia los Efesios. Aquí tengo otra pintura donde está reflejado los personajes de Sóstenes, Apolo, Cefas. Tíquico también está aquí, ¿sí? Epafrodito, César y Onesíforo. Todos están ahí en esta pintura. La referencia está en la guía de estudio, ¿sí? Entonces, en el versículo 9 menciona a Onésimo. Venga aquí al texto, vamos al texto, ¿sí? Para que él conforte vuestros corazones. Con Onésimo,
amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Quién es Onésimo? Onésimo había sido un esclavo, un antiguo esclavo, y lo vemos ahí en la epístola a Filemón. Había sido inclusive esclavo de Filemón. Y en la epístola a Filemón, Pablo da algunos consejos en cuanto a Onésimo. Vamos a tocarlo porque esto es interesante y nos deja a nosotros ver un poquito más adentro en cuanto a la visión de Pablo en esta cuestión que tiene que ver con la esclavitud, amos, siervos. Y eso está aquí en el capítulo 1 de Filemón, o Filemón es un solo capítulo, dicho sea de paso, de todas formas ponemos el 1 cuando hacemos la cita, pero es uno solo. Desde versículo 8 al 19 lo voy a leer rapidito. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, está en la prisión, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien dice, engendré en mis prisiones. Quiere decir que Onésimo llegó ahí a la prisión y Pablo lo introdujo, lo trajo al evangelio. Pero mire la historia, qué tremenda como es. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. El cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, ya no como esclavo. Quiere decir que Onésimo había sido esclavo de Filemón. Para que lo recibieses ya no como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. ¿Qué está haciendo Pablo, amado? Pablo está asentando las bases para abolir la esclavitud, que es algo que sucedería siglos más tarde. Pablo ya nos dijo a nosotros que no hay necesidad, que no hay diferencia entre siervo y amo, o esclavo y libre. No hay diferencia entre hombre y mujer, o entre judío y gentil. En otras palabras, Pablo está trayendo o está hablando de una igualdad muy sana ahí. Y no es lo que nosotros hoy en día nos predican secularmente en cuanto a la igualdad, porque hay cosas que verdaderamente no tienen nada que ver con eso. Estamos hablando bíblicamente. Como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y en la carne porque parece que era pariente. Hay algo por ahí. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó, dicho de paso, esto en cuanto a la carne no necesariamente, puede decir, hay comentarios de algunos que dicen que eran parientes. También puede significar en cuanto a esfuerzo humano que los dos están sometidos a lo mismo. Los dos son parte de la misma nación. Hay mucho que explorar todavía ahí y yo no voy a meterme en eso ahora, lo voy a hacer cuando entre en la carta a Filemón, que sería el próximo estudio de carta que hagamos acá en cuanto a las epístolas de la prisión. Sería la número 4. Así que si me tienes como ello, recíbele a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. En otras palabras, Pablo está sacándole en cara a Filemón, le está diciendo, tú también me debes. En otras palabras, lo que eres es porque yo te he influido. Entonces, aquí vemos a Pablo intercediendo por Onésimo. Aquí lo menciona también en Colosenses. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Como dije anteriormente, Pablo, aunque Onésimo era un esclavo que había huido o se había separado, no hay mucha claridad en eso. Puede ser que huyó, puede ser que se separó, abandonó a Filemón. Pablo lo trata como un hermano. Pablo trata igual a todos, ricos, pobres,
¿Me está siguiendo? Amos, esclavos, a todos por igual. O sea, hay algo aquí en esta teología de Pablo que si la leemos ahora, siglos más tarde, nos ayuda a nosotros a predicar libertad. Sí, todo lo que acá pasa os lo hará saber. ¿Por qué razón? Aquí estamos hablando de correspondencia. ¿Sí? ¿A quién envió? A Tíquico. ¿Sí? Y lo envió con Onésimo. Y Tíquico les va a dejar saber a ellos todo lo que sucede en la prisión ahí en Roma. Aristarco, y después tocaré un poco más sobre Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Ya hablé de eso antes ya. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Marcos es una persona muy especial. Usted conoce el evangelio histórico de Marcos. ¿Quién es Marcos? Ese sobrino de Bernabé fue alguien que por causa de él hubieron problemas en el pasado. Sí, Marco había sido causa de problemas entre Pablo y Bernabé. Ya los años han pasado, Marco ha madurado y ahora es útil para la obra. Y esto usted lo puede leer en los Hechos, capítulo 15, anótelo ahí, usted lo puede leer después. Capítulo 15, verso 36 al 41, usted se da cuenta que cuál fue el conflicto que hubo entre Pablo y Bernabé por causa de Marcos. De hecho, Pablo y Bernabé se separaron por causa de Marcos. Marcos era sobrino de Bernabé. Y como algunos han dicho, Bernabé se ve que hizo un buen trabajo con Marcos. ¿Por qué razón? Porque años más tarde vemos a un Marcos maduro y está ahí laborando con el apóstol Pablo y también sirve con Pedro. Dicho sea de paso, sirvió a los dos. Y luego viene y escribe el primer evangelio, el más viejo de todos, el más antiguo de todos, de los 4 evangelios históricos, que es el evangelio según San Marcos. Ahora, nosotros decimos según Marcos solamente, ¿no? Pero le digo porque algunas Biblias lo dicen así. Ahora, este Marcos ahora es útil para Pablo. Verso 11. Hoy dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibirle. Y luego dice, Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino. Diga conmigo, el reino está presente. Estamos en el reino de Dios. Estamos en el tiempo del reino en este momento. Cuando Pablo está laborando, ya el reino estaba en pie. No está en el futuro, escatológicamente hablando. No es un milenio futuro después del arrebatamiento, después de la tribulación de 7 años, como lo enseñan los premilenialistas, dispensacionalistas. Pablo enseña al reino operando en estos días. De eso he hablado bastante y usted puede conseguir ahí en el canal otros estudios sobre el reino. Verso 12, dice aquí, hoy dice, en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Verso 12, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Ya lo dije anteriormente. ¿Quién es este hombre? Él fue el que les predicó el evangelio a los colosenses. De hecho, Epafras es el fundador de la iglesia. Pablo nunca había estado ahí en Colosas. Quería ir, pero nunca había estado ahí. Epafras fue discipulado por Pablo en el tiempo que Pablo estuvo en Éfeso. Y vino de Éfeso y fundó la iglesia de los colosenses, ¿sí? Dice, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos. Oiga, y que valga completo y perfecto significa lo mismo. Pablo te lo está diciendo doble aquí. Perfectos y completos. ¿Perfectos en qué manera? Hemos sido perfeccionados con una sola ofrenda para siempre. Capítulo 10, verso 14 de Hebreos, porque con una sola ofrenda perfeccionó a los santificados para siempre. Pablo dice en otra ocasión, los que somos perfectos, esto. En otras palabras, hemos sido el trabajo de salvación que Dios tenía planeado para nosotros, se completó. Estamos completos. Y aquí en Colosenses ya estudiamos el texto. Estamos completos en él. Entonces, Epafras, quien probablemente fundó la iglesia de Colosas, decimos probablemente, puede caber cierta poquito de duda ahí,
pero muchos teólogos antiguos están de acuerdo en que era él. Hay historia también que añadir aquí. Verso 13, porque, dice el verso 13, porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud para vosotros y por los que están en la Odisea. ¿Se acuerda que le hablé de la iglesia en la Odisea? Juan la menciona ahí en el Apocalipsis, una de las iglesias de Asia Menor. Y los que están en Hierápolis. Y luego dice aquí, os saluda Lucas, el médico amado. Aquí nos dice cuál es la profesión de Lucas. Lucas era el que escribía, viajaba con Pablo escribiendo. Era el historiador de Pablo. En el libro de los Hechos ahí vemos a Lucas contándose dentro de la historia. Fue el escritor del libro de los Hechos, que es el segundo tratado. El primer tratado es el Evangelio de Lucas, escrito a Teófilo. Ambos escritos a Teófilo. Y Lucas, el médico amado, era griego. Él no era judío. Entonces ahí vemos la influencia también que Pablo tiene sobre lo que nosotros hoy recibimos como el Nuevo Testamento. ¿Por qué razón? Porque, y digo como recibimos, porque ya le he explicado anteriormente que un testamento no puede entrar en acción mientras el testador vive. Eso enseña la palabra de Dios, ¿verdad? El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto entra en operación con la muerte de Cristo. Sin embargo, tradicionalmente usted ve en su Biblia ahí que comienza a contar como Nuevo Testamento desde Mateo, de Mateo en adelante. Sí, si usted se da cuenta, Pablo no solamente escribe 13 epístolas, posiblemente 14, si contamos Hebreos. Ya le he hablado de eso anteriormente. Pero si no la escribió Pablo, fue alguien influenciado por Pablo. Yo creo que la escribió Pablo, ya lo he dicho y por ahí he enseñado eso. Si son 14 epístolas, aparte de eso, estamos hablando del Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primero y el más antiguo de todos. Entonces la influencia de Pablo sobre lo que es el Nuevo Testamento es muy tremenda, porque aún dos de los que escriben el Evangelio eran influidos por Pablo. Eso es algo muy tremendo, ¿sí? Os saluda Lucas, el médico amado. Saludad a los hermanos que están en la Odisea. ¿Por qué razón? Porque había comunicación entre estas iglesias. Y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Y ahí vemos el concepto de iglesias en casa, en otras palabras. Y de hecho, he dedicado bastante, tengo una conferencia completa que se titula Iglesias en Casa. Este es el modelo, amado, de la iglesia dentro de los gentiles en el primer siglo. Ellos no se reunían en templos. Los judíos al principio sí, continuaban yendo al templo que estaba en Jerusalén y adoraban al Señor en el templo y en las casas, dice ahí al principio del libro de los Hechos. El templo judío estaba en pie y los sacrificios estaban en pie. En el año 70 el templo es destruido. No quedó piedra sobre piedra, como Jesús lo había profetizado en Mateo 24. O sea, ya ellos se siguieron reuniendo en las casas. La iglesia en el primer siglo se reunía en casa. Los templos que existían dentro del mundo gentil eran templos paganos. Templo de la diosa Diana, así. Bueno, nosotros vemos que los templos y las catedrales comienzan a aparecer después, ya en el tiempo de lo que es, de donde empiezan a hacer lo que nosotros conocemos hoy en día como el catolicismo, y Constantino, la visión de Constantino. Usted empieza a ver ahí en el año 300 y algo la construcción de templos y ve al cristianismo regresando a los templos y la liturgia y ciertos ritos, rituales, el incienso y cosas así que usted los ve dentro de la Iglesia Católica y son cosas que vienen de allá del judaísmo, ¿sí? Pero la Iglesia en su primer estado, al principio, en la historia primitiva, no vemos nosotros a la iglesia reuniéndose en edificios. No tenían que preocuparse por tener fondo por templo o levantar dinero todos los domingos para pagar por el templo. Ellos no tenían ese problema, se reunían en casas, ¿sí? Y yo hablo ahí en la conferencia y en el libro, que es gratis, sobre lo que es iglesias en casas, como
funcionan, cuál es el apoyo bíblico para lo que es un ministerio de iglesias en casa, ¿sí? Entonces, la otra cosa que vemos aquí es que dice, los hermanos que están en la Odisea, Ninfa, en la iglesia, dice, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses. Mire esto, qué tremendo. Pablo manda la correspondencia a los colosenses y les dice, después que ustedes lean la carta, llévenla para que la lean estos otros hermanos que están a unos kilómetros de ustedes, ¿no? Y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Y aquí está la mención de esta epístola del apóstol Pablo a la Odisea. Esta no la tenemos nosotros y no está dentro de nuestro canon. Hay una epístola que se titula Epístola a la Odisea, que aparece dentro de la Vulgata. Nosotros no la tenemos dentro del canon y no es aceptada como un texto inspirado por Dios, legítimo. Se piensa que fue una copia que aparece años después, ¿sí? Pero nosotros no la tenemos. Yo pongo aquí en la guía de estudio algunas referencias para que usted vaya y lo estudie un poco más si está interesado. Pero que la va a encontrar ahí en la Vulgata, pero esto no quiere decir que sea auténtica. Entonces es tratada como un libro apócrifo. No está dentro del canon. Entonces esto no ha sido aceptada ni por los padres de la iglesia, ni por los teólogos antiguos, ni por los reformadores. No fue aceptada. Pero sabemos que existió una carta a la Odisea. Posiblemente no es esa que está en la Vulgata. Dicho sea de paso, cuando usted lee la carta que está en la Vulgata, no dice nada nuevo o no dice nada que no diga Pablo a los colosenses. En otras palabras, no añade nada a la doctrina paulina ni quita nada de la doctrina paulina. En otras palabras, puede estar o no estar, no hace ningún cambio. Sin embargo, no ha sido aceptada como inspirada, entonces no está dentro del canon, ¿sí? Pero a los que les gusta leer texto extra bíblico, a los que ya son maduros, por ejemplo, y pueden hacerlo, porque yo honestamente yo no aconsejo a nuevos creyentes que se pongan a estar leyendo libros apócrifos y esa cosa. Mira, aquí hay 66 libros y esta es la revelación de Dios para nosotros, ¿sí? Pero a los que les gusta indagar, ya una vez hablé acá del libro de Enoch, que está dentro del canon etíope, y cosas así. Esto es porque tocamos historia de vez en cuando, pero no porque sea texto inspirado por Dios, y no se debe recibir de esa manera. En el versículo 17 dice aquí Pablo, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Arquipo, también volvemos a lo mismo. No sé si la pronunciación fuerte está sobre la O. En el griego aparece arquipou, como en la O. Mira que cumplas el ministerio, y estoy hablando de la transliteración, no de la pronunciación griega. Para los que saben griego por ahí, no me vaya a juzgar, porque me es más fácil a veces usar la transliteración. Si tengo dificultades con mi propio idioma, imagínense usted cómo voy a pronunciar otro, ¿no? Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación, verso 18, de mi propia mano, de Pablo. Aquí otra vez vemos lo que ya le dije anteriormente, evidencia interna, de que Pablo es el autor de la carta. Lo vimos en el comienzo. Lo vimos en los saludos, en el capítulo 1, al principio de la carta. Pero aquí en el cierre de la carta otra vez lo volvemos a ver. Esta es una evidencia interna de que Pablo es el autor de esta carta a los colosenses. No hay duda, está firmada. ¿Sí? Y después dice, acordados de mis prisiones. Vuelve a mencionar otra vez que está preso. Necesita oración. Y es humilde de parte del apóstol Pablo que diga esto. Y es vulnerable de su parte estar pidiéndole oración a ellos, pero él lo hace porque es una persona humilde. Y usted como ministro, usted no debe tener pena cuando usted tiene una necesidad, compartirla con la congregación y pedirles oración. Siga el ejemplo paulino
en eso. Termina la carta diciendo: la gracia sea con vosotros. Amén. Esto es un saludo personal. Qué tremenda epístola, ¿sí? Amados, esto a mí me llena de gozo haber podido completar este estudio de la epístola de Pablo a los Colosenses. Vamos a continuar con Filemón pronto. Si no se ha suscrito al canal, recuerde hacerlo acá, y aquí le voy a dejar más material. Seguimos adelante. Adelante. Bendiciones de lo alto.